para celebrar, Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. denunciar, debatir, Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y somos conversar con las hermanos. guardias. México y Bolivia, Puerto Rico libre. Mi corazón. Hora de empezar nuestro programa Warmis Bolivia. Desde el estudio de ATV Radio enviamos un gran saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a nivel nacional, a nivel internacional y también por medio de los medios que se van sumando a este ecosistema de las Warmis. Agradecemos a nuestras auspiciadoras que son Warmis Emprendedoras. Empezamos con Hilari Art Deco. Es un emprendimiento que realiza accesorios hechos a la medida. También puedes mandar o llevar algunas joyas que tengas, que quieras restaurar, que quieras darle nuevo diseño, y las vas a encontrar en el 699-14070. Ese número 699-14070, o también en la calle Potosí, frente a la Casa Grande, en la Galería Moderno. Ahí están las Warmis de Hilari Art Deco. Y vamos a dar paso también a otra gran auspiciadora, cómplice de nuestro programa. Hablamos de la Warmis Raquel Romero, que lleva adelante el lindo proyecto del Café Huairuru. El café se encuentra en la avenida Sánchez Lima, esquina Pedro Salazar, en Sopocachi, justito ahí en la plaza Avaroa. En el Café Huairuru vas a encontrar un menú muy diverso y delicioso, pero también tendrás un menú de muchísimas actividades, eventos que se vienen realizando semana tras semana. Para dar continuidad a nuestros auspiciadores, tenemos que también conversar con Alianza por la Solidaridad Andina. Esta institución que trabaja más de 20 años en nuestro país en favor de los derechos de las mujeres y de otras poblaciones vulnerables, como por ejemplo la comunidad LGBTIQ+. Alianza por la Solidaridad viene realizando una campaña muy interesante y muy interpeladora para las mujeres que están en la vida política. Por eso tenemos estos mensajes que van lanzando justamente para motivar y para hacernos reflexionar sobre la violencia política que a veces recae en las mujeres que están realizando sus actividades en cargos públicos, en organizaciones, en partidos políticos. Qué importante es fortalecer la democracia con la participación paritaria de las mujeres. Pues sobre estos mensajes, Alianza nos está enviando mensajes en idiomas castellano, aymara y quechua para que justamente pueda llegar a todas las mujeres de las diferentes naciones indígenas y las diferentes regiones de nuestro país. Así que con estas reflexiones, justamente aprovechando este Día Nacional de la Mujer Boliviana, que pues está enfrentando graves problemas en el retroceso de sus derechos, en el manejo a veces inescrupuloso y que se hace de la imagen de las mujeres, queremos reforzar estos mensajes, reflexiones, que puedan contribuir a que no debemos dar ni un paso atrás en nuestros derechos, ni un milímetro podemos perder en lo que hemos conquistado y lo que hemos avanzado. Escuchemos los mensajes de Alianza por la Solidaridad y arrancamos con el programa de las Warmis. Me gustan los aviones, me gustas tú. En el pueblo nos han dicho que las mujeres no podemos participar para ser candidatas
en las elecciones, porque dicen que las mujeres tenemos que cuidar nuestra casa, nuestros hijos. Pero hemos averiguado y nuestra decisión de ser mamás y cuidar nuestros hijos no debería afectar nuestras postulaciones. Y sí podemos hacerlo. Sí, podemos ser candidatas para ser elegidas como dirigentes, concejalas, alcaldesas, gobernadoras, diputadas, senadoras y presidentas. Ahora estamos yendo a inscribirnos porque todas tenemos derecho a ser elegidas. Yo tengo derecho a ser elegida. Yo también tengo derecho a ser elegida por decisión propia, sin violencia y sin presiones. Sin mujeres no es democracia. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus derechos y la Coordinadora de la Mujer. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Y ahora, queridas amigas, amigos y amigues del programa de las Warmis, vamos a entrar a nuestro sector Fuerza Colectiva para poder conversar, dialogar con un gran amigo, comunicador, él es gestor cultural, defensor de los derechos humanos a muerte, un referente súper importante en Bolivia y también fuera de Bolivia. Estamos con Andrés Mallo, quien acaba de llegar de Argentina después de una larga estadía, pero ya nos está poniendo de cabeza con 1000 actividades. Y se viene con el Festival Cultural Queer. ¿Cómo estás, querido Andrés? Qué gusto tenerte en el programa después de un buen tiempito, ¿no? Gracias, Claudia, por esta convocatoria, gracias a tu público, gracias al espacio y por supuesto a la radio por abrirme esta posibilidad de dialogar y gracias también por tan linda introducción. Sin duda, todas esas palabras me llegan y me hacen reflexionar justamente sobre el trabajo que debemos generar e interactuar entre todos en un tiempo donde el concepto de antiderecho está tan presente en nuestras realidades y que nos está cuestionando y nos está vapuleando. Los derechos que hemos construido no habían estado pues tan cimentados, ¿no? Y hay que defenderlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos y hay que comunicarlos, por supuesto. Entonces, creo que este espacio es tan estratégico, tan importante para ello y valoro mucho el esfuerzo que están haciendo ustedes en el sentido de dar su tiempo, sus ganas, sus capacidades como profesionales para hablar justamente de feminismos, de derechos humanos, etcétera. Sí, pues ese es un tema de nuestra vida, ¿no? Querido Andresito, nuestras trayectorias han estado siempre marcadas por este eje, por esta visión importante de la vida. Entonces, como estamos a nivel nacional y a nivel internacional, primero quisiéramos que al tiempo de explicarnos y comentarnos sobre cómo va a ser este festival que se viene, quiero que nos digas y que le digas a todos y todas y todes qué es ser queer. A ver, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Así es, querida Claudia. Lo queer nace desde una postura política en un contexto de violencia que se vivía en los 70s en países occidentales particularmente. Y queer es una palabra anglosajona que hace referencia a lo diferente, a lo raro, pero se significa como todas las palabras, ¿no? Se replantea que queer empodera y representa una nueva forma de práctica de vida, pero también de teoría de vida, porque se empieza a teorizar, a establecer conceptos claros de decisiones respecto a qué es lo que se quiere frente a esta teoría queer. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces se empiezan a generar preconceptos y también etiquetas sobre las poblaciones de diversidad sexual o disidencias. Ahí aparece todo el concepto de LGBT. Entonces, ahí la cultura queer es
antagónica a ello. Nosotros no queremos esta construcción de género que viene autores, ponentes muy interesantes que yo les invito a revisarlos, ¿no? Y en ese sentido, lo queer representa a este sujeto que reivindica lo diferente, hace una performance desde su cuerpo, desde su diferencia. Esta performance no solamente tiene que ser desde la actuación solamente de los cuerpos, sino también desde el pensamiento. Y por supuesto en sus maneras de actuar frente a la realidad social. Ahí tenemos tantas líneas de construcciones que hemos estado mirando y que todavía nos sorprenden, ¿no? Mira, desde los 70 hasta esta época son casi 50 años y todavía sigue sorprendiéndonos muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el concepto binario de nuestras realidades que nos han establecido durante tantos siglos, desde el siglo XVII hasta hoy, desde una época donde el cristianismo y esa época totalmente oscura de sometimiento y violencia que hubo en el siglo XVII, donde nos impusieron tantas reglas y tantas normas que han pasado tantos siglos que hasta el día de hoy tenemos que seguir pensando en deconstruirlos. Avanzó muchísimo, sin duda, las comunicaciones, las redes sociales. Lo que estamos hablando de esta revolución de la comunicación en estos pocos años están haciendo que avancemos grandes pasos, pero también estamos retrocediendo bastante. Entonces, lo queer está inmerso en estas realidades actuales, en un contexto donde tenemos que mirarnos desde una postura política. ¿Por qué? Porque lo político es totalmente representativo de cada individuo y cada individuo puede resignificarse a partir de estos conceptos, ya que existen todas estas estructuras tradicionales hegemónicas que nos han controlado. El repensarse hace que nazca esta postura queer en nuestras realidades. Ahora, bueno, estamos hablando de las diversidades sexuales, diversidades genéricas, que por decirlo así se les ha puesto, digamos, esta denominación. Pero tú bien decías, lo queer viene a ser como, digamos, toda esa diferencia, todo ese mundo diverso, ¿no? De la manera en que cada uno asume su sexualidad, su lugar en el mundo, su manera de luchar, etc. Yo leí en algún lugar que incluso cuando hablamos de lo queer, estamos hablando de algo, de una teoría líquida, decían, en la cual, ¿no? La cual va así como avanzando por aquí, por allá, se va transformando, es dinámica, no le gustan las etiquetas. Bueno, en todo ese mundo, en algunos festivales que ya participé, que tú me has convocado para estar, he visto danza, he visto música, literatura, performance de los cuerpos. ¿Cómo es esa posición política que dices desde esa corporalidad, de esa manera de expresarse libremente? ¿Cómo vemos ahí una posición política? Es muy interesante tu pregunta porque creo que muchos la han hecho, ¿no? Y que creo que hay que resolverla claramente en un espacio como este porque estamos comunicando a tanta gente, ¿no? Y creo que la respuesta es, primero, cómo yo me represento internamente frente a mí, ¿no? Ahí está el proceso principal de toda construcción de la cultura y de la teoría queer en nuestras vidas. Primero es cómo yo me estoy representando frente a mí, al espejo, ante no solamente lo físico, sino también desde lo que construyo acá, en lo mental, pero también en lo sentimental. Entonces hay todo un proceso individual que hace referencia justamente a un momento
que marca un hito en la vida, ¿no? Hay un antes y un después a partir de esto. Y que creo que a partir de ahí es que toda esa construcción interna se va representando hacia afuera, desde lo que hablo, desde lo que cuento, pero también desde lo que he visto, desde cómo me represento con el pelo, con el maquillaje, con un arete, con las uñas, con anillos. Entonces, dentro, por ejemplo, de las masculinidades, esto todavía te cuestiona muchas cosas, pese a que son elementos que siempre han estado presentes en todas las épocas y que han sido hombres justamente los que han usado al inicio de todas estas situaciones, pero después esto se ha ido normalizando dentro de un proceso de occidentalización frente a estructuras hegemónicas como es la iglesia, como es el Estado y esos elementos tan poderosos que siempre han sido los que han controlado nuestras realidades de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nos representamos de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo que este festival queer, que vamos a poder vivirlo en La Paz, ya lo vas a poder invitar a todas y todes, es poner digamos, a la luz pública todas estas formas de representarnos, ¿no? Con esa libertad de poder elegir lo que queremos ser, cómo queremos vivir, y digamos, en encuentro, en diálogo con otras formas, ¿no? Porque no hay moldes, no hay etiquetas, no queremos etiquetas. Exactamente. Y además cuestionando este orden patriarcal, colonial, machista, homofóbico y todas las fobias que ya conocemos. Exacto. Andresito, mil gracias, porque la radio vos sabes que es así súper rápida. Vamos a seguir conversando porque ahora te vamos a tener aquí cerca. Y ahora quisiera que puedas hacer una invitación, tus palabras finales para que la gente asista, participe, visite tus redes sociales, que está con hermosos audiovisuales que ya te van anunciando lo que va a ser este gran festival queer. Así es. El festival es justamente un encuentro de todas estas percepciones queer, ¿no? Y visto desde una herramienta tan poderosa que es el arte, es una manera tan interesante de comunicar a todos, ¿no? A toda nuestra sociedad. Y son 6 áreas de construcción que hemos estado trabajando, que tiene que ver con la moda, con la representación escénica, expositiva, pero también la literatura y, por supuesto, estamos hablando de la formación, laboratorios que vamos a ir desarrollando. Todo esto lo van a poder encontrar en nuestra página web, que es muy fácil de ubicarla, es festivalqueer.com, De esta manera ingresas ahí y vas a encontrar toda la programación de las más de 20 actividades y acciones que vamos a tener en la ciudad de La Paz. Y queremos agradecer particularmente a este fondo que nos ha recibido. Ha sido una convocatoria de querida Claudia que hemos ganado el año pasado por una postulación que nos hizo los centros culturales europeos de 48 países que se postularon, 8 fuimos seleccionados a nivel global. De Sudamérica quedamos 2, uno de Colombia y nosotros de Bolivia como el Festival Cultural Queer. Y finalmente, bueno, estamos gestando este proyecto. Este año hemos estado trabajando justamente para que finalmente cerremos con broche de oro con este proyecto, fuera de las festividades de la diversidad, en un tiempo donde creo que representa mucho lo político. Siempre se habla que octubre es un mes decisivo para nuestro país y por eso también hemos puesto este festival dentro de estas posibilidades de generar estos diálogos y justamente de ponernos en agenda para representarnos y también cuestionar desde las artes. Muchas gracias, querida Clau, un beso y un abrazo grande a ustedes. Las quiero un montón y sigan trabajando, sigan
recibiendo las mejores energías y por supuesto todo para que puedan seguir adelante, recursos, todo. Gracias, Andresito, ¿no? Muchas gracias, una maravilla. Vamos a estar ahí para chequear las nuevas tendencias y para ver también cómo nuestras juventudes, que son las más, yo digo, con mucho coraje, ¿no? Para decir realmente lo que quieren ser. Así que todo el éxito, un abrazo fuerte, un jayaya fuerte también, y nos vemos en el festival del 21 al 26 de octubre, ¿no? Así es, las fechas. Gracias por apoyarme en eso. Mejor es que lo haga la conductora que el que tiene el contenido. Del 21 al 26 de octubre, las actividades están, como les digo, programadas en nuestra página web de www.festivalqueer.com. Beso grande, Andresito. Un abrazo. Chao, chao, jayaya. Y ahora, queridas amigas y amigos, escuchemos una nota especial que se ha elaborado a propósito de este año de genocidio que se ha llevado contra el pueblo palestino y que ahora incluso ya está también en el Líbano. Esta nota hace una rememoración de todos los delitos de lesa humanidad que el sionismo internacional está cometiendo contra estos pueblos hermanos. Escuchemos la nota. Al cumplirse 365 días del exterminio sionista contra la población palestina, este 7 de octubre los bolivianos, en protesta y solidaridad en todo el territorio nacional, salieron a denunciar la criminalidad del régimen israelí. Estamos acá conmemorando un año de inicio del genocidio sionista contra el pueblo palestino. La situación se ha agravado sustancialmente. Hemos visto cómo en estos momentos hay más de 1,5 millones de refugiados en el Líbano y los bombardeos sobre Beirut continúan. En los actuales momentos nos estamos concentrando acá en La Paz, Bolivia, para repudiar la ofensiva sionista. Al presente, las pérdidas humanas llegaron casi a 42.000 civiles, entre los cuales se encuentran mujeres y niños. También una solidaridad de opinión pública mundial, tal como hemos visto en todos los países del mundo, contra la política genocida de Israel y sus aliados. Los defensores de derechos humanos, sumados a los activistas y ciudadanía en general, se movilizaron por las principales arterias de la capital boliviana, denunciando la complicidad de Estados Unidos, así como la obsecuencia del Consejo de Seguridad hacia el régimen sionista. Nosotros pedimos que Israel deje de masacrar a los pueblos. Es lo que nosotros pedimos. Libertad para Palestina, libertad para el Líbano, libertad para todos los pueblos oprimidos del mundo. Los activistas, en recuerdo del año del genocidio en Palestina, incluyeron muestras cinematográficas, mitines y marchas en donde mujeres, jóvenes, obreros, académicos han sido los protagonistas en la protesta contra el ente israelí. El sentir es de que se acabe con todo este tipo de actividades que son colonialistas, ¿no? Porque básicamente lo que se está haciendo es invadir los países para, bueno, aprovecharse uno de sus recursos. Mujeres obreras, campesinas, estamos en contra de ellos, en contra de todo el genocidio. A un año del genocidio palestino, los bolivianos con banderas y cofías una vez más alzaron su voz de protesta en contra de los crímenes de Israel contra la Franja de Gaza y el Líbano, bajo una sola consigna: Palestina libre. Esdenka Saavedra, Hispan TV, La Paz. Escuchas Las Warmis. Marcanja, Sabjetua, Warminakaja Haniwa Chicanchapkasmati, candidata Nakhama, Akachilla Winakanja Sasa. Kunatejan, Warminakaja Wawanaka, Uta Winhapanyamawa Sabjewa. Ukampirusaya Taptua, Nanakana Wawaniña, Ukamaraki, Wawanakaja Winhanyaja, Haniu Kunatsananakaruja, Harktapkitaspati, Nanakana Postula Panyahatakeja.
Ukampirusa lura pjeristua hiesa. Isa, chitis candidatas nawa. Marca ir pirichigliatañataki. Ukamaraki concejalas, alcaldesas, gobernadoras, diputadas, senadoras. Ukatja presidentañataki. Hichaja, qillqaya siriwasarasipkta. Kunatija, taqeniwa derechonitan hachiklaya sirija. Nayaja, derechonito chiklaya sirija. Nayasa derechonito a chiklaya sirija. Nayana pachpam tajarjama. Hanyan kachawimpi. Ukamaraki, han presiones maikata winakampi. Han warmina campeja, haniwa democracia kiti. Warmina caja política ukanktanwa, ma democracia hanyan kachawini. Akaja ma iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ukamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata.